Patricia cortaba cebolla para el guiso y las lágrimas le corrían por las mejillas, no solo por el olor acre. Fuera de la ventana de la cocina, en el barrio de Vila Mariana, caía el crepúsculo de un día de septiembre y las farolas de la calle comenzaban a encenderse una tras otra. En el quinto piso de un edificio prefabricado de los años 70, la luz llevaba encendida mucho tiempo, porque las ventanas daban al patio, donde el sol solo llegaba por la mañana. Edgardo debía volver del trabajo en media hora, y ella se apresuraba a terminar la cena. La carne de ternera se cocía en una sartén profunda junto con zanahorias y pimientos. El arroz se cocía en una olla de aluminio que les había heredado la abuela de Edgar, y la cocina se llenó de los olores habituales de la comida casera, que parecían haber impregnado el papel pintado y los muebles durante años de cocina. Se secó las manos con un paño de cocina a cuadros rojos y miró el reloj de pared con un gallo, un regalo de su suegra que Patricia consideraba en secreto de mal gusto. Eran las 7:30. En la sala, sobre la mesa de centro de madera oscura, estaban sus acuarelas, cuidadosamente dispuestas junto a un jarro de agua y una pila de papel para dibujar. En el caballete de madera junto a la ventana, comprado en una tienda de arte por R$150 2 meses atrás, había un bodegón inacabado con frutas. Patricia había dedicado toda la semana anterior a esta obra, pintando por las tardes, mientras Edgardo veía la televisión o trabajaba con documentos. Se esforzaba por plasmar el juego de la luz sobre la piel rugosa de la naranja, la superficie aterciopelada del melocotón maduro y el brillo de la manzana roja. Las sombras le resultaban especialmente difíciles. No conseguía entender cómo mezclar los colores para obtener el tono adecuado. Varias veces tuvo ganas de dejarlo todo y empezar de nuevo, pero siguió insistiendo porque pintar era lo único que le hacía feliz en los últimos años, cuando los días se habían vuelto todos iguales, como gotas de lluvia que caen por el cristal de una ventana. De niña, Patricia soñaba con ser pintora. Podía pasar horas sentada a la mesa de la cocina de la casa de sus padres, en un barrio humilde de San Miguel, dibujando con lápices de colores todo lo que veía. El gato de los vecinos, un plato con fruta, los rostros de las personas que aparecían en las revistas. Su madre fomentaba su afición comprándole lápices y álbumes nuevos cuando sobraba dinero. Su padre se mostraba indulgente con el dibujo, considerándolo un juego infantil que se le pasaría con la edad. Y, efectivamente, después del colegio, Patricia tuvo que trabajar como dependienta en una tienda de ropa para ayudar a su familia, y casi no le quedaba tiempo para dibujar. Conocer a Edgardo cambió su vida. Él era 6 años mayor, ya tenía su propio negocio de venta de productos alimenticios, vestía traje y conducía un coche usado, pero en buen estado. Patricia tenía entonces 23 años y ya empezaba a preocuparse por quedarse soltera. En su barrio, las chicas se casaban jóvenes y las que no habían formado una pareja antes de los 25 años eran consideradas fracasadas. Edgardo la cortejó durante medio año. Iba a la tienda donde ella trabajaba, le compraba camisas que no necesitaba, la invitaba a cafeterías y al cine. Le regalaba flores y le decía que era hermosa. Patricia se sentía como una princesa al lado de ese hombre seguro de sí mismo, que podía proporcionarle una vida sin preocupaciones. Cuando él le pidió matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. El primer año de matrimonio fue feliz. Edgardo alquiló un apartamento en un barrio decente. Patricia dejó su trabajo y se dedicó al hogar. Planeaban tener hijos, organizaban su vida y, de vez en cuando, visitaban a los amigos de su marido. Pero poco a poco la relación empezó a deteriorarse. Edgar pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y llegaba a casa cansado e irritado. Empezó a criticar a Patricia por cosas sin importancia: la sopa poco salada, el polvo en la estantería, una camisa arrugada. Y cuando doña Inés se entrometió en sus vidas, el ambiente en casa se deterioró por completo. Suegra era una mujer autoritaria y dura.
Había trabajado toda su vida como costurera en una fábrica, criando a su hijo sola tras la muerte de su marido. Edgar era el centro de su universo, y la llegada de su nuera, doña Inés, lo percibió como una invasión de su territorio. Consideraba que Patricia no era digna de su hijo, que era demasiado mimada y perezosa. Cada vez que tenía ocasión, la suegra hacía comentarios sarcásticos, criticaba las habilidades culinarias de su nuera, su aspecto, su forma de vestir e incluso su forma de andar. Lo peor era que Edgar nunca defendía a su esposa. Al contrario, a menudo apoyaba a su madre, considerando que tenía razón en sus comentarios. Poco a poco, Patricia comenzó a sentirse como una extraña en su propia casa. El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse y distraerse de sus tristes pensamientos. Edgaro no solía llamar, tenía llaves. Patricia se secó las manos con una toalla, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba doña Inés, con su abrigo negro habitual, que llevaba ya 3 años seguidos, y una gran bolsa de plástico en las manos. El rostro de su suegra expresaba su habitual descontento. Siempre parecía como si el mundo entero hubiera sido creado para molestarla. Patricia suspiró profundamente, preparándose mentalmente para otra tanda de críticas, y abrió la puerta. «Buenas tardes, doña Inés. Pase, por favor». Su suegra entró en el vestíbulo sin saludar y dejó la bolsa en el suelo, junto al zapatero. La bolsa era pesada y cayó con un ruido sordo. «Te traigo cosas viejas», dijo, desatándose el pañuelo negro de la cabeza y mirando a su alrededor. «Quizás se las puedas dar a los pobres o a alguien. En mi casa no tengo sitio para esta basura, pero me da pena tirarla». Patricia miró dentro de la bolsa. Había blusas gastadas con cuellos desgastados, zapatos viejos de tacón bajo con las punteras gastadas, varios paños de cocina con manchas amarillas e incluso medias viejas con carreras. Todas las cosas necesitaban claramente un arreglo o simplemente no servían para nada. «Gracias, doña Inés. Seguro que encuentro a alguien a quien dárselas», mintió Patricia, sabiendo que en ese estado nadie querría esas cosas. Su suegra ya había pasado al salón y miraba a su alrededor con su mirada aguda, buscando algo a lo que poder ponerle pegas. El piso estaba limpio y ordenado, pero doña Inés siempre encontraba motivos para estar descontenta. Su atención se centró inmediatamente en el caballete que había junto a la ventana, con un bodegón sin terminar. ¿Otra vez pintando esas tonterías? En la voz de su suegra se notaba un claro desprecio. Se acercó y frunció el ceño, mirando el trabajo de Patricia a través de sus gafas de montura de plástico. «¿Qué es eso? Es una mancha. Pierdes el tiempo con tonterías en lugar de buscar un trabajo normal y ser útil». Patricia sintió como una ola de vergüenza y resentimiento le subía a las mejillas. Siempre reaccionaba con dolor a las críticas de sus cuadros, aunque sabía que estaban lejos de la perfección. Pero era su creatividad, su único escape en la monotonía del día a día. «Es solo un pasatiempo, doña Inés. Pintar me ayuda a relajarme después de las tareas domésticas». «Pasatiempo», repitió su suegra, y su voz se volvió aún más sarcástica. «¿Qué pasatiempos puede tener una mujer casada? ¿Y de dónde sacas el dinero para las pinturas y el papel? Edgaro trabaja como un condenado desde la mañana hasta la noche para mantener a la familia y la casa, y tú aquí jugando a ser artista. En mi época, las mujeres no sabían tonterías como esas. Trabajaban hasta la extenuación, llevaban la casa y criaban a los hijos, no pintaban cuadros como en el jardín de infancia». Doña Inés hablaba cada vez más alto, y Patricia temía que los vecinos la oyeran. Las paredes de su casa eran finas y el sonido se transmitía fácilmente de un piso a otro. «Hago todas las tareas domésticas», replicó Patricia en voz baja. «Cocino, limpio, lavo. Solo pinto por la noche, cuando he terminado todo». «¿Terminas?». Suegra miró el salón con ojos críticos. «¿Y el polvo del televisor? ¿Cuándo lavaste las ventanas por última vez? Hay telarañas en las esquinas.
En lugar de poner la casa en orden, te pasas el día con los pinceles. ¡Qué vergüenza! Patricia miró hacia donde señalaba suegra. No había polvo en la televisión, lo había limpiado por la mañana. Las ventanas las había lavado la semana anterior. Tampoco había telarañas en las esquinas. Pero era inútil discutir con doña Inés. Siempre encontraba algo de lo que quejarse, aunque tuviera que inventárselo. Patricia estaba de pie en la puerta del salón y permanecía en silencio, con las manos apretadas en puños. En 5 años de matrimonio, su suegra nunca le había dicho una palabra amable, nunca había elogiado la comida que preparaba, la limpieza de la casa o un vestido nuevo. Doña Inés parecía haberse propuesto hacerle la vida imposible a su nuera. Patricia a veces pensaba que su suegra simplemente no podía perdonar a su hijo por haberse casado con una chica que no era de su círculo social. Al fin y al cabo, Edgar, propietario de un negocio pequeño pero rentable, podría haber elegido a alguien más adecuado, como la hija de unos empresarios conocidos o una pariente de sus socios comerciales. El sonido de la llave en la cerradura hizo que ambas mujeres se volvieran hacia la entrada. Edgar entró en el apartamento, colgó su chaqueta azul oscuro en el perchero y se aflojó la corbata. Parecía cansado después de un día de trabajo. Tenía la camisa arrugada, el pelo revuelto y el rostro reflejaba irritación. Edgardo era de estatura media, complexión robusta, con el pelo empezando a calvarse y la cara carnosa. En los últimos años había engordado notablemente debido a su vida sedentaria y a las abundantes cenas de negocios. «Mamá», besó a su suegra en la mejilla y su rostro se suavizó de inmediato. «No te esperaba hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la salud?» «Sí, hijo, vivo tranquilamente. Decidí pasarme para traerte unas cosas viejas para Patricia. Que se las dé a los pobres, que yo no tengo sitio en el armario». Edgardo asintió con la cabeza y solo entonces miró a su esposa. En su mirada no había ni calor ni interés, solo la indiferencia habitual. «¿Está lista la cena?», preguntó sin siquiera saludar. «Casi», respondió Patricia tratando de hablar con calma. «En 5 minutos podemos sentarnos a la mesa». Se dirigió a la cocina para comprobar la carne, esperando que la conversación en el salón no tocara el tema de sus cuadros, pero era una esperanza vana. Doña Inés tenía claramente la intención de continuar con sus ataques. «Edgardo, mira qué garabatos», oyó Patricia la voz de su suegra desde el salón. «Tu mujer vuelve a gastar el dinero de la familia en pinturas en lugar de buscar un trabajo normal. ¿Cuánto tiempo va a estar sentada en casa haciendo tonterías de niñas? La vecina Concepción se ha colocado en una panadería. Se levanta a las 4 de la mañana, pero al menos sirve para algo. Y ésta solo tira el dinero». Patricia se quedó inmóvil junto a la cocina, apretando con fuerza la espátula de madera para remover. La carne de ternera burbujeaba suavemente en la sartén, pero ella no oía ese sonido. Toda su atención estaba centrada en la conversación del salón. Sabía lo que iba a pasar. Edgar nunca la defendía, sobre todo cuando se trataba de la opinión de su madre. «Patricia», la llamó bruscamente su marido, «ven aquí inmediatamente». Apagó el fuego debajo de la sartén y la olla de arroz, se secó las manos con un paño y se dirigió al salón. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos en el apartamento podían oírlo. Edgardo estaba de pie junto al caballete, mirando el bodegón con expresión de disgusto, mientras doña Inés estaba sentada en su sillón favorito, frente al televisor, con el aire satisfecho de quien está a punto de ver cómo se hace justicia. «¿Cuánto te has gastado en estas pinturas?», preguntó Edgar, señalando el estuche de acuarelas que había sobre la mesita. «No mucho», respondió Patricia en voz baja bajando la mirada. «30 reales por las pinturas y 20 por el papel». «50 reales», exclamó doña Inés levantando las manos. «Con ese dinero se podría comprar comida para toda la semana, o medias nuevas o detergente para lavar los platos, o cualquier otra cosa que se necesite en casa. Y ella lo gasta en tonterías». «Mamá tiene razón»,
asintió Edgardo, y en su voz se percibió un tono familiar para Patricia, una mezcla de irritación y superioridad. Gastas el dinero de la familia en cosas inútiles. Yo tengo que trabajar entre 12 y 14 horas al día para pagar todas las facturas, mantener la casa, comprar comida, y tú te dedicas a jugar a ser artista como una niña pequeña. Patricia levantó la vista y miró a su marido. En su rostro no había ni comprensión ni compasión. En 5 años de matrimonio, él nunca se había interesado por sus aficiones, nunca le había preguntado qué pintaba, nunca había intentado comprender por qué era importante para ella. Edgardo, es muy poco dinero, intentó objetar ella. Ahorro en todo lo demás. No te justifiques, la interrumpió su marido. Cualquier gasto debe ser acordado conmigo. Es mi dinero, que gano con mucho esfuerzo, no tu dinero para entretenerte. Así es, hijo, lo apoyó doña Inés. Hay que mantener a la mujer con mano dura, si no, se te subirá a la cabeza. En mi época, los maridos no permitían tales libertades a sus esposas. Toda mi vida le pedí permiso a tu padre para cada compra, incluso para hilo de coser. Edgardo asintió con la cabeza, de acuerdo con su madre. Y, por cierto, ¿para qué es ese caballete en el salón?, continuó, señalando la habitación con la mano. Podemos tener invitados, gente de negocios, socios. ¿Qué pensarán al ver estos garabatos infantiles? ¿Que el dueño de la casa no puede controlar a su mujer? ¿Que en la familia no hay orden? No son garabatos infantiles, no pudo contenerse Patricia y se le quebró la voz. Me esfuerzo, aprendo, leo libros sobre pintura. ¿Aprendes? Edgardo alzó la voz y dio un paso hacia su esposa. A tu edad ya es hora de ocuparte de cosas serias, no de jugar a la escuela de arte. Encuentra un trabajo, como todas las mujeres normales, ten hijos por fin, lleva la casa como es debido, en lugar de garabatear en un papel como una loca. Las últimas palabras le dolieron especialmente. Patricia sabía que Edgardo la culpaba de que aún no tuvieran hijos. Había estado embarazada 2 veces en los últimos 5 años, pero había abortado en ambas ocasiones en las primeras semanas. Los médicos decían que no era raro, que simplemente había que seguir intentándolo, pero Edgardo creía que la culpa era de ella, que o bien no se alimentaba bien, o bien estaba demasiado nerviosa, o bien no se cuidaba lo suficiente. Doña Inés asentía con aprobación mientras escuchaba a su hijo. Tienes toda la razón, Edgar. En mi época, las mujeres sabían cuál era su lugar y sus obligaciones. Yo trabajé toda mi vida como costurera en una fábrica, lavando ropa hasta sangrarme las manos, rompiéndome la espalda para criarte y darte una educación. Y ella solo sabe comprar pinturas y dibujar cuadros. ¡Qué vergüenza! Patricia estaba de pie en medio del salón y sentía cómo todo su ser se contraía por el dolor, la vergüenza y la impotencia. 5 años atrás, cuando se casó con Edgar, todo parecía completamente diferente. Él era atento y cariñoso, le regalaba flores por cualquier cosa, le hacía cumplidos y se interesaba por su opinión. Patricia pensaba que se casaba con un hombre que la amaba y que la apoyaría en todo. Pero después de la boda, el carácter de Edgardo cambió por completo. Se volvió grosero y exigente, dejó de notar sus esfuerzos y su madre obtuvo poder ilimitado en la familia y derecho a opinar en todos los asuntos. «Quita ese caballete de ahí», ordenó Edgardo, señalando una esquina de la habitación. «Y quita también las pinturas. No quiero ver más esas tonterías en el salón. Esto no es un taller de arte, es la casa de gente decente». «¿Dónde las pongo?», preguntó Patricia con voz temblorosa. «Al trastero. Ese es el lugar adecuado para esa basura, junto con el resto de cosas innecesarias. Mejor tíralas a la basura», añadió doña Inés. «¿Para qué guardar esas tonterías en el trastero? Solo ocupan espacio». Patricia se acercó al caballete y retiró con cuidado el bodegón inacabado. El papel aún estaba húmedo en algunos lugares donde había añadido pintura recientemente y temía manchar el trabajo.
Le temblaban las manos por la emoción y el resentimiento. Edgardo la miraba con impaciencia, tamborileando con los dedos sobre la mesa, mientras doña Inés observaba lo que sucedía con evidente satisfacción. Patricia guardó con cuidado los tubos de pintura en una caja, tratando de no dejarlos caer. Cada tubo estaba medio usado y aún quedaba mucha pintura. Recordaba cómo había elegido esos colores en la tienda de arte, cuánto tiempo había estado delante del mostrador comparando tonos e imaginando los cuadros que podría pintar. Ahora todo eso iba a acabar en el trastero, como trastos viejos. El caballete no pesaba mucho, pero era incómodo de transportar. Patricia lo levantó y se dirigió hacia la salida del salón. El pasillo estaba oscuro, se había olvidado de encender la luz y tuvo que buscar a tientas el camino hasta el trastero. El trastero era pequeño y estrecho, lleno de cajas con ropa de temporada, electrodomésticos viejos y utensilios de limpieza. Olía a polvo y a algo mohoso. Patricia colocó el caballete en un rincón, detrás de una aspiradora rota que Edgar había estado a punto de llevar a reparar durante 6 meses. Dejó la caja de pinturas en un estante junto a las bombillas de repuesto y los productos de limpieza. Tenía en las manos un bodegón sin terminar y no sabía dónde guardarlo. No podía dejarlo en el suelo, porque se mancharía y no había sitio libre en las estanterías. Al final, lo colocó con cuidado sobre unas cajas viejas con vajilla que les habían regalado cuando se casaron, pero que nunca habían usado. Quizás, cuando todo se calmara, podría sacar a escondidas los colores y terminar la obra. Aunque, ¿dónde la escondería ahora? ¿Y cuándo pintaría si ni siquiera podía tener un caballete en la habitación? Patricia cerró la puerta del trastero y volvió al salón. Doña Inés ya le estaba contando a su hijo algunas noticias de su antiguo barrio, donde ella seguía viviendo en un pequeño apartamento que le había dejado su marido. La vecina Concepción ha conseguido trabajo en una panadería en la calle Paraíso. Se levanta a las 4 de la mañana, trabaja hasta la hora de comer, pero a cambio gana 300 reales a la semana. El sueldo es bueno y el trabajo no es duro, solo tiene que colocar el pan y atender a los clientes. No como otras, que se pasan el día en casa, viviendo a costa de sus maridos y comprando pinturas. La última frase iba claramente dirigida a Patricia, aunque su suegra ni siquiera la miró. Patricia pasó de largo, tratando de no reaccionar a la ironía, y se dirigió a la cocina para poner la mesa. La carne de ternera se había enfriado en la sartén y se había cubierto de una película de grasa, había que calentarla. El arroz también se había cocido y estaba más espeso de lo habitual. 3 días después de la visita de su suegra, Edgardo le anunció a Patricia que recibirían la visita de un importante socio comercial. Maximiliano Figueiredo quería discutir un nuevo contrato para el suministro de productos para su cadena de restaurantes, y la reunión debía tener lugar en casa, no en la oficina. «Quiero mostrarle que tengo una familia sólida y un hogar acogedor», explicó Edgardo durante el desayuno, untando mantequilla en el pan. «Es importante para las relaciones comerciales. A los brasileños les gusta trabajar con personas familiares en las que se puede confiar». Patricia asintió con la cabeza, elaborando mentalmente una lista de tareas. Tenía que limpiar el apartamento a fondo, preparar un buen café y algún tipo de repostería. Sabía que Maximiliano Figueiredo era un hombre influyente en la ciudad, propietario de 12 restaurantes y cafeterías en diferentes barrios de São Paulo. Sus establecimientos eran muy populares y un contrato con él podría aumentar considerablemente los ingresos de la empresa de Edgar. Patricia se pasó todo el día limpiando y cocinando. Limpió las ventanas hasta que quedaron relucientes, aspiró la alfombra del salón, fregó la mesa de centro hasta que quedó brillante y cambió los muebles de sitio para que la habitación pareciera más espaciosa. En la cocina horneó un pastel tradicional brasileño con coco y leche condensada, una receta que le había dado su abuela y que siempre le quedaba muy rica.
Maximiliano debía llegar a las 7 de la tarde. Media hora antes de que llegara, Edgardo se duchó, se puso su mejor traje gris oscuro y la camisa que Patricia había planchado con especial cuidado. Estaba nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. Ese contrato era muy importante para él. Los suministros a los restaurantes de Figueiredo podían duplicar el volumen de negocios de su empresa. «Recuerda», le dijo Edgardo a su esposa, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del vestíbulo. «Sé modesta. Sirve el café con pastel, saluda cortésmente y retírate. No te entrometas en nuestra conversación y no hagas preguntas innecesarias. Maximiliano es un hombre de negocios serio. No le gusta que las mujeres se entrometan en los asuntos de los hombres». Patricia se puso su único vestido decente, uno azul oscuro que había comprado 3 años atrás para la boda de unos conocidos. El vestido era sencillo, pero elegante, resaltaba su figura y no resultaba provocativo. Se peinó con cuidado, se maquilló ligeramente y se miró con ojo crítico en el espejo. Quería tener un aspecto digno para no defraudar a su marido ante un socio importante. Maximiliano Figueiredo llegó puntualmente a la hora acordada. Patricia oyó que un coche se detenía en el patio, luego el sonido de una puerta que se cerraba y unos pasos en la escalera. Edgar ya estaba en la puerta, esperando que sonara el timbre. Cuando se abrió la puerta, entró en el apartamento un hombre alto, de unos 40 años, con cabello oscuro y espeso y ojos marrones y atentos. Maximiliano vestía un traje caro, sus zapatos brillaban y en su muñeca relucía un reloj de oro. Parecía seguro y tranquilo, como un hombre acostumbrado al éxito y al respeto. «Edgardo, amigo mío», Maximiliano estrechó con fuerza la mano del dueño de la casa. «Me alegro de verte en tu casa». «Maximiliano, bienvenido». Edgardo estaba radiante de alegría. «Pasa, siéntate. Quiero presentarte a mi esposa». Patricia salió de la cocina, donde llevaba media hora comprobando nerviosamente que el café y el pastel estuvieran listos. Maximiliano se volvió hacia ella y le sonrió, cortés pero cálidamente. «Encantado de conocerla, señora Serrano», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Edgardo me ha hablado mucho de usted». «El placer es mío, señor Figueiredo», respondió Patricia, tratando de hablar con seguridad. «Bienvenido a nuestra casa». Maximiliano echó un vistazo al salón y Patricia notó que sus ojos se detuvieron en el lugar de la ventana donde antes estaba el caballete. Ahora había un sillón que ella había traído del dormitorio para llenar el espacio vacío. «Qué acogedor», dijo el invitado sentándose en el sofá. «Se nota que la casa está cuidada por una buena ama». Edgar sonrió con satisfacción y se sentó en el sillón de enfrente. «Patricia es muy buena ama de casa. Ahora, querida, tráenos café y ese pastel que has hecho hoy». Patricia asintió y se dirigió a la cocina. Sirvió café recién hecho en las mejores tazas de la vajilla de boda, que normalmente estaba guardada en el aparador y solo se usaba en ocasiones especiales. Cortó el pastel en trozos perfectos y los colocó con cuidado en un plato. Lo puso todo en una bandeja, que también se usaba en contadas ocasiones, y lo llevó al salón. Los hombres ya estaban discutiendo los detalles de su futura colaboración. Maximiliano contaba que tenía previsto abrir 3 restaurantes más durante el próximo año y que estaba buscando un proveedor fiable de productos de calidad. Edgardo describía con entusiasmo las posibilidades de su empresa, indicaba los precios y los plazos de entrega. Patricia colocó con cuidado la bandeja sobre la mesa de centro y comenzó a servir el café. Le temblaban ligeramente las manos por los nervios. Era consciente de la importancia que tenía esa reunión para su marido y temía estropearlo todo. Le sirvió la primera taza a Maximiliano, la segunda a Edgardo, y luego les ofreció el pastel. «¡Qué café tan aromático!», elogió Maximiliano tras probarlo. «Y el pastel tiene una pinta excelente. ¿Lo han hecho ustedes?» «Sí, según una antigua receta familiar»,
respondió Patricia, encantada con el cumplido. Patricia cocina muy bien, intervino Edgardo. Es una de sus principales cualidades. Maximiliano probó el pastel y asintió con aprobación. Está realmente delicioso. Mis cocineros en los restaurantes envidiarían esta receta. Patricia se disponía a ir a la cocina, tal y como le había pedido su marido, pero Maximiliano se dirigió a ella de forma inesperada. ¿No ha pensado en dedicarse al negocio de la cocina? Con esas habilidades podría abrir una pequeña panadería o pastelería. Edgardo frunció el ceño, claramente molesto porque se desviara la atención de los asuntos de negocios. Patricia ya tiene suficientes quehaceres en casa, respondió rápidamente en nombre de su esposa. Prefiere ser una buena ama de casa, no dedicarse a los negocios. Maximiliano miró a Patricia con curiosidad, pero ella no se atrevió a contradecir a su marido. En lugar de eso, se sirvió un café en silencio y se sentó en el borde del sofá, tratando de no interrumpir la conversación. Los hombres volvieron a discutir el contrato. Maximiliano se interesó por los volúmenes de suministro, la calidad de los productos y las condiciones de pago. Edgar respondía con detalle y seguridad, ya que se entendía bien en cuestiones comerciales. Patricia escuchaba la conversación, terminando su café y mirando de vez en cuando a Maximiliano. Él le parecía un hombre inteligente y honesto, hablaba con calma, sin arrogancia, y hacía preguntas concretas. Cuando se acabó el café, Patricia se levantó para servir más. Cogió la bandeja y se dirigió hacia la mesa, pero en ese momento Edgardo, gesticulando bruscamente mientras hablaba de sus almacenes, la golpeó accidentalmente en el codo. Patricia se estremeció, la bandeja se balanceó y varias gotas de café se derramaron sobre la superficie pulida de la mesa. ¡Desastre!, gritó Edgardo en voz alta y con brusquedad, levantándose de un salto. «Siempre se te cae todo. Mira lo que has hecho». Patricia se quedó inmóvil con la bandeja en las manos, sintiendo cómo se le enrojecía el rostro por la vergüenza. Eran solo unas gotas y se podían limpiar fácilmente, pero la reacción de su marido fue tan violenta que parecía que hubiera roto algo valioso. «Lo siento, ahora lo limpio», murmuró ella, dejando la bandeja en el borde de la mesa. «¿Dónde miras?», siguió gritando Edgar. «Hacer estas cosas delante de los invitados. ¡Qué vergüenza!». Maximiliano observaba en silencio lo que estaba pasando. Su rostro permanecía impasible, pero Patricia notó que fruncía el ceño al mirar a su marido. «No ha pasado nada», dijo Maximiliano en voz baja. «No es nada». Pero Edgardo ya no podía parar. La presencia de un socio importante solo aumentaba su irritación. Le parecía que su esposa lo había deshonrado ante un hombre influyente. «¿Nada?», exclamó dirigiéndose a Maximiliano, pero mirando a Patricia. «Si siempre está tirando cosas, derramando cosas, rompiendo cosas, no se puede recibir a nadie en esta casa». Patricia cogió rápidamente una servilleta y empezó a limpiar el café derramado. Le temblaban las manos y le ardían las mejillas por la humillación. Maximiliano estaba sentado enfrente y veía cómo ella intentaba controlar su vergüenza. «Edgardo», dijo tranquilamente el invitado, «no pasa nada. A todos nos pasa». «No, no lo entiendes», Edgardo negó con la cabeza. «Es muy torpe. Rompe los platos, sala demasiado la comida y ahora, delante de los invitados, derrama el café. Me da vergüenza mirar a la gente a la cara». Cada palabra de su marido era como una bofetada para Patricia. Terminó de limpiar la mesa y se levantó con el paño húmedo en las manos. Quería desaparecer o huir a otra habitación, pero tenía que terminar lo que había empezado. «Vete a la cocina y no te muestres por aquí», ordenó Edgar. «Estamos hablando de cosas serias y solo nos estorbas». Patricia asintió en silencio y se dirigió hacia la salida del salón. Al pasar junto a Maximiliano, sintió su mirada sobre ella, pero no se atrevió a levantar la vista. Se sentía avergonzada y dolida, no tanto por el café derramado como por la forma en que su marido la había humillado delante de un extraño.
En la cocina, Patricia se sentó a la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas le subían a la garganta, pero se contuvo. Los hombres podían oírla. Desde la sala se oían sus voces. Edgardo intentaba volver a la discusión del contrato y Maximiliano respondía con moderación y formalidad. El ambiente de la reunión se había estropeado claramente. Patricia se quedó sentada en la cocina durante media hora, escuchando la conversación en voz baja que provenía de la sala. Poco a poco, las voces se fueron apagando y comprendió que el invitado se marchaba. Efectivamente, al poco tiempo se oyeron los sonidos de la despedida, el chirrido de los resortes del sofá, pasos en el pasillo, la puerta que se abría. «Adiós, Edgar», dijo Maximiliano. «Pensaré en tu propuesta y te daré una respuesta la semana que viene». Por supuesto», respondió apresuradamente Edgar. «Espero tu llamada, y perdona una vez más por la torpeza de mi esposa. No hay por qué disculparse. Adiós». La puerta se cerró y el apartamento quedó en silencio. Patricia sabía que su marido entraría enfurecido en el salón y se preparó para una nueva tanda de reproches. No se equivocó. Edgardo irrumpió en la cocina con el rostro rojo de ira. «¡Qué vergüenza me has dado hoy!», gritó, dando un puñetazo en la mesa. «Justo delante de nuestro socio más importante. Ahora pensará que ni siquiera soy capaz de controlar a mi mujer». «Edgardo, ha sido un accidente», intentó justificarse Patricia. «Solo era un poco...» «¿Un accidente?», la interrumpió él. «Toda tu vida es un desastre. Dibujas cuando tu madre está delante y derramas café delante de gente importante. Intentas avergonzarme a propósito». Edgardo iba de un lado a otro de la cocina, gesticulando. Patricia se sentó a la mesa y escuchó en silencio sus palabras airadas. Sabía que era inútil discutir, solo enfadaría aún más a su marido. «Ahora Maximiliano pensará que en mi casa no hay orden», siguió gritando Edgardo, «que no soy capaz de manejar a mi familia. Y eso que ese contrato nos podía haber reportado millones de reales. Pero no, tú lo has estropeado todo con tus manos torpes». «Quizá no todo esté perdido», dijo Patricia en voz baja. Dijo que lo pensaría. «Pensará», repitió Edgar con sarcasmo. «Es una forma educada de decir «bachon». Después de la vergüenza que has montado, no volverá a trabajar conmigo». El marido se detuvo frente a su esposa y la miró con repugnancia. «A veces pienso que me casé con la mujer más inadecuada del mundo. Mi madre tenía razón. Tenía que haber elegido a alguien de nuestro círculo, educada, que supiera comportarse». Esas palabras hirieron a Patricia más que todos los reproches anteriores. Bajó la cabeza y apretó los labios para no llorar. «Mañana mismo empieza a buscar trabajo», le ordenó Edgar. «Ya basta de quedarte en casa y causarme problemas. Ve a trabajar de limpiadora, de dependienta, lo que sea. Quizá cuando empieces a relacionarte con gente, aprendas a comportarte como es debido». Con estas palabras, salió de la cocina dando un portazo. Patricia se quedó sola con sus pensamientos y el dolor en el corazón. Patricia se despertó con el ruido de la puerta de entrada al cerrarse. Edgar siempre se iba temprano a trabajar, pero hoy no había oído sus habituales ruidos matutinos: la ducha, la maquinilla de afeitar, la cafetera. Miró el reloj y vio que eran las 8:30. Era extraño, porque normalmente su marido la despertaba para pedirle el desayuno. Después de la discusión del día anterior por el encuentro con Maximiliano, apenas se habían dirigido la palabra. Edgardo se había pasado toda la tarde en el salón, mirando la televisión con aire sombrío y murmurando de vez en cuando algo sobre sus negocios arruinados. Patricia recogió en silencio la cocina y se acostó temprano, esperando que por la mañana su marido estuviera de mejor humor. Se levantó, se puso la bata y fue a la cocina a preparar el desayuno. Quizás Edgardo volvería, a veces se olvidaba los documentos y regresaba. En el fregadero había una taza sucia, lo que significaba que había tomado café,
pero no la había despertado. Patricia se preparó un té y se sentó a la mesa de la cocina con un trozo de pan y mermelada. Lloviznaba fuera y el cielo gris prometía un día nublado. Pensaba en cómo arreglar la situación del día anterior. Quizás debería llamar a Maximiliano y disculparse, o escribirle una carta, aunque Edgardo seguramente se enfadaría aún más si se enteraba de su intromisión. El sonido de la llave en la cerradura la hizo sobresaltarse. Edgardo había vuelto antes de lo habitual. Solo eran las 10 de la mañana. Patricia se terminó rápidamente el té y salió al vestíbulo. ¿Has olvidado algo?, preguntó ella, tratando de sonar amistosa. Edgardo colgó la chaqueta en el perchero y miró a su esposa. Su rostro estaba impasible y sus ojos fríos. Patricia sintió cómo se le encogía el estómago ante el presentimiento de que algo malo iba a pasar. «Siéntate», dijo él secamente, pasando al salón. «Tenemos que hablar». Patricia lo siguió, preguntándose qué podría haber pasado. Quizás Maximiliano ya había llamado y había rechazado la colaboración, ¿o había sucedido algo más? Edgar se sentó en su sillón favorito y cruzó las manos sobre el estómago. Patricia se acomodó en el borde del sofá, esperando una explicación. «He tomado una decisión», comenzó su marido mirando por encima de la cabeza de ella. «Nos divorciamos». Las palabras sonaron tan simples y cotidianas como si estuviera anunciando la compra de un frigorífico nuevo. Patricia no entendió lo que había oído. «¿Qué?», repitió, esperando haber oído mal. «Voy a pedir el divorcio», repitió Edgardo con el mismo tono indiferente. «Hoy mismo iré al abogado y lo tramitaremos todo como es debido». Patricia se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Divorcio? ¿Pero por qué? Sí, tenían problemas, pero ella no creía que fueran tan graves. «Edgardo, ¿por qué?», preguntó finalmente con voz temblorosa. «¿Por lo de ayer? No fue mi intención». «No solo por lo de ayer», la interrumpió él. «Aunque esa vergüenza delante de Maximiliano fue la gota que colmó el vaso. Simplemente me di cuenta de que eres un lastre. Me estás arrastrando hacia abajo, impidiéndome progresar». Cada palabra era como un golpe. Patricia sentía que todo se derrumbaba en su interior, pero se obligó a escuchar. «He intentado hacer de ti algo durante 5 años», continuó Edgardo, mirándose las uñas. «Enseñarte a comportarte en sociedad, a relacionarte con la gente adecuada. Pero sigues siendo la misma chica provinciana de San Miguel. Dibujas, sueñas con tonterías, gastas el dinero en tonterías». «Puedo cambiar», susurró Patricia. «Encontraré trabajo, dejaré de dibujar, seré...» «Es demasiado tarde», la interrumpió su marido. «Ya lo tengo todo decidido. Necesito otra mujer. Una que me ayude a ascender, no que sea un lastre». Edgar se levantó de la silla y empezó a caminar por la habitación, como si estuviera exponiendo un plan de negocios. «El piso se queda conmigo, por supuesto. Yo lo compré y pago la hipoteca. Puedes llevarte tus cosas personales y todo lo demás. Te doy 2 días para hacer las maletas». ¿2 días? Patricia no podía creer lo que estaba pasando. «Edgardo, esta también es mi casa. Llevo 5 años viviendo aquí, la he amueblado, limpiado». «¿Tu casa?», se rió con una risa desagradable. «Has vivido aquí con todo pagado. Yo pagaba el alquiler, la comida, la ropa, incluso tus pinturas. No eras más que una parásita». Las palabras de su marido le dolieron profundamente. Patricia sabía que, técnicamente, tenía razón. Los documentos del piso estaban a su nombre. Ella no trabajaba y no contribuía al presupuesto familiar. Pero ella se ocupaba de la casa, cocinaba, limpiaba, lavaba. ¿Acaso eso no valía nada? «¿Y el dinero?», preguntó ella. «No tengo ni un centavo propio». Edgardo sacó del bolsillo la tarjeta bancaria de Patricia, la misma que le había dado después de la boda para comprar comida y artículos de primera necesidad. «Devuelve la tarjeta», dijo, extendiendo la mano. «Te quedan 320 reales en la cuenta, eso te bastará para empezar».
Patricia sacó mecánicamente la tarjeta de la cartera y se la devolvió a su marido. 320 reales son aproximadamente una semana de vida si se ahorra. ¿A dónde voy a ir? Preguntó ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es problema tuyo, respondió Edgar con indiferencia. Ve con tus padres, con tus amigas, o búscate trabajo y alquila una habitación. Eres una mujer adulta, ya te arreglarás. Sacó varios billetes del bolsillo y los dejó sobre la mesita. Aquí tienes 500 reales en efectivo. No me pidas más, es todo lo que vas a recibir de mí. Patricia miró el dinero y no podía creer que su matrimonio de 5 años hubiera terminado así, sin más. Ni un intento por arreglar las cosas, ni una palabra sobre sus sentimientos, solo frialdad y pragmatismo. ¿Por qué tan de repente?, preguntó ella. Ayer no pasaba nada. No es nada repentino. Edgardo volvió a sentarse en el sillón. Llevo mucho tiempo pensándolo. Solo esperaba el momento adecuado. Tu comportamiento con Maximiliano me ha demostrado que no puedo seguir así. Miró el reloj. Tengo que estar en la oficina dentro de 1 hora. Empieza a recoger tus cosas. El jueves por la tarde debe estar todo listo. ¿El jueves? Pero si hoy es martes. Sí, 2 días, como te he dicho. Hay tiempo suficiente, no tienes muchas cosas. Edgardo se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. Y no se te ocurra estropear nada ni robar. Lo comprobaré todo. Si no, tendremos que ir a juicio. Con estas palabras se marchó, dejando a Patricia sola con su vida destrozada. Durante los primeros 30 minutos se quedó sentada en el sofá, incapaz de moverse. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación. ¡Pah! Me hunde. Chica provinciana. ¿De verdad su marido había pensado eso de ella todos estos años? ¿De verdad su matrimonio solo había sido una carga para él? Las lágrimas comenzaron a brotar solas. Patricia lloraba no solo por el dolor, sino también por el miedo. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? ¿Cómo viviría sin trabajo y sin dinero? Poco a poco, el shock pasó y pensamientos más lúcidos comenzaron a aparecer en su mente. Tenía que llamar a Celina, la única amiga que le quedaba después de casarse. Edgar no aprobaba a sus viejos conocidos, los consideraba mala compañía, y poco a poco Patricia dejó de relacionarse con ellos. Solo mantenía el contacto con Celina, con quien se veía de vez en cuando en una cafetería o hablaba por teléfono. Celina Vargas trabajaba de cajera en un gran supermercado y vivía sola en un pequeño apartamento en el barrio de San Miguel, el mismo donde había crecido Patricia. Eran amigas desde la escuela y Celina siempre decía que Patricia era demasiado bondadosa y que Edgardo se aprovechaba de ella. Patricia marcó el número de su amiga, esperando que no estuviera en el trabajo. ¿Hola? Se oyó una voz familiar. Celina, soy yo, Patricia. Hola, ¿qué tal? Tu voz suena rara. Patricia intentó explicar la situación, pero las palabras se le enredaban y las lágrimas le impedían hablar. Celina escuchó la confusa historia y se ofreció a ayudarla de inmediato. Claro, ven a mi casa. Tengo un sofá, puedes quedarte a dormir. Ya veremos qué hacemos después. Ese imbécil de Edgardo por fin ha mostrado su verdadera cara. Celina, no quiero ser una carga. No digas eso. Somos amigas. Ven con tus cosas, hay sitio suficiente. Después de hablar con Celina, Patricia se sintió un poco mejor. Al menos tenía un lugar a donde ir. Ahora tenía que empacar su vida en maletas. Empezó por la ropa. Al abrir el armario de su dormitorio, Patricia se dio cuenta de lo poco que tenía en realidad. Unos cuantos vestidos, faldas, blusas, vaqueros, todo cabía en una maleta grande. Tampoco tenía mucho calzado, unos zapatos de vestir, unas zapatillas deportivas, unas botas y unas zapatillas de casa. Los cosméticos, las joyas y los documentos ocupaban una pequeña bolsa.
Patricia miró el escaso conjunto de sus pertenencias y se dio cuenta de que en 5 años de matrimonio no había comprado casi nada personal. Edgardo le compraba la ropa, eligiendo lo que consideraba adecuado para la esposa de un hombre de negocios. También le regalaba joyas, sencillas y discretas. Apenas tenía compras propias. Lo más difícil fue empaquetar los cuadros. Patricia bajó al trastero y sacó el caballete, la caja de pinturas y una carpeta con dibujos. Algunas obras eran muy antiguas, de su primer año de matrimonio, cuando Edgardo se mostraba tolerante con su afición. Otros eran recientes, pintados a escondidas cuando su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo. Colocó cuidadosamente los dibujos entre cartones para que no se arrugaran y los guardó en una caja aparte. Tuvo que desmontar el caballete, ya que montado no cabría en el taxi. Al anochecer, había terminado de hacer las maletas. 2 maletas con ropa, un bolso con documentos y cosméticos, una caja con cuadros y pinturas, el caballete desmontado. Eso era todo lo que poseía en 28 años de vida. Edgardo llegó a casa a la hora habitual. Al ver las maletas en el recibidor, asintió con aprobación. «Está bien que no pierdas tiempo. ¿Ya has llamado al taxi?» «Me iré mañana por la mañana», respondió Patricia. «Entonces pasa la noche en el sofá del salón. Ahora el dormitorio es solo mío». Ella asintió, sin sorprenderse por la crueldad de su marido. En un solo día, él había pasado de ser su esposo a un extraño que no necesitaba sus sentimientos ni sus emociones. Pasó casi toda la noche en vela. Patricia yacía en el sofá del salón y pensaba en el futuro. Tenía que encontrar trabajo, alquilar una vivienda y rehacer su vida de alguna manera. A los 28 años, empezar de cero daba miedo, pero no había otra salida. Por la mañana, llamó a Celina, acordó la hora de llegada y llamó a un taxi. Edgardo ya se había ido a trabajar sin siquiera despedirse. Dejó una nota en la mesa de la cocina con el número de teléfono de un abogado y le pidió que no tardara en tramitar los documentos. El taxista la ayudó a llevar las maletas al coche. Patricia echó un último vistazo al piso que había sido su hogar durante 5 años. En el salón, junto a la ventana, había un espacio vacío donde antes estaba el caballete. En la mesita no estaba la caja con las pinturas. Todos los rastros de su presencia habían desaparecido, como si nunca hubiera vivido allí. Al cerrar la puerta del piso, Patricia se dio cuenta de que estaba cerrando un capítulo entero de su vida. Por delante le esperaba la incertidumbre, pero también la libertad, la posibilidad de vivir como ella quería y no como querían su marido y su suegra. El apartamento de Celina, en el barrio de San Miguel, estaba en el 3er piso de un viejo edificio prefabricado y el ascensor funcionaba de vez en cuando. Cuando el taxista la ayudó a subir las maletas, Patricia vio un pequeño apartamento de una sola habitación con un cuarto de baño y una cocina del tamaño de un trastero. Después de la espaciosa vivienda con Edgar, esto parecía un mundo completamente diferente. «Sé que es pequeño», dijo Celina avergonzada, ayudando a colocar las maletas. «Pero el sofá es cómodo. Yo misma duermo en él a menudo cuando veo la televisión». Patricia abrazó a su amiga, sintiendo por primera vez en los últimos días el calor de la compasión humana en su pecho. «Celina, no sabes cuánto te lo agradezco. Sin ti no habría sabido qué hacer». «No es nada», respondió su amiga, restándole importancia. «Somos amigas desde el colegio. ¿Recuerdas cuando me acogiste en tu casa cuando mi madre y mi padrastro se peleaban? Ahora me toca a mí ayudarte». Los primeros días en la nueva casa fueron difíciles. Patricia estaba acostumbrada a la tranquilidad y el espacio, y aquí los vecinos de arriba pisaban fuerte hasta altas horas de la noche. Los de abajo tenían la televisión muy alta, y a través de la delgada pared se oían conversaciones y discusiones. El sofá era muy cómodo, pero era incómodo dormir en el salón cuando Celina llegaba cansada del trabajo y quería relajarse. Celina trabajaba en 2 turnos, de mañana hasta la tarde y de la tarde hasta tarde por la noche.
Cuando estaba en casa, sus amigas se sentaban en la cocina, tomaban té y charlaban. Celina contaba las novedades del trabajo, los clientes caprichosos, los jefes estrictos, el sueldo bajo. Patricia compartía recuerdos de su matrimonio y cada vez se sorprendía de lo mucho que antes no había notado o había justificado. ¿Sabes lo que siempre me molestaba de tu Edgar?, decía Celina, removiendo el azúcar en el té. La forma en que te miraba, como si no fueras su esposa, sino una sirvienta. Y esa mujer, su madre, era una auténtica bruja. Recuerdo cómo te criticaba delante de mí por cómo cocinabas. Me daban ganas de darle una bofetada. Pensaba que era normal, admitió Patricia, que así es como deben ser las familias, que realmente no sé hacer muchas cosas. Pero si eres un tesoro, cocinas mejor que cualquier chef, llevas la casa a la perfección, eres buena y guapa. Simplemente te tocó una familia desagradecida. Esas conversaciones ayudaban a Patricia a recuperar la autoestima, pero también a sentir más intensamente la soledad y la incertidumbre. El dinero que le había dado Edgar se agotaba día a día. Tenía que encontrar trabajo urgentemente. Celina le presentó a Carlos, un vecino del edificio de al lado que trabajaba como técnico de mantenimiento en un gran centro de oficinas en la zona comercial. Carlos le dijo que su empresa de limpieza buscaba limpiadoras y que el trabajo no era duro. Limpiar las oficinas al final de la jornada laboral. Pagan poco, le advirtió, pero es un trabajo estable. El sueldo se paga cada 2 semanas, sin retrasos. Y los jefes son normales, no se fijan en tonterías. Patricia aceptó inmediatamente. No tenía otra opción. Necesitaba cualquier dinero. Al día siguiente fue al centro de oficinas para la entrevista. El edificio de cristal de 20 pisos en el centro de San Paulo era impresionante. Mucha gente con trajes, ascensores relucientes, suelos de mármol. Patricia se sintió incómoda con sus sencillos vaqueros y su chaqueta. La jefa del servicio de limpieza, una mujer corpulenta de mediana edad llamada Rosa, resultó ser amable y comprensiva. «No tienes experiencia en limpieza de oficinas, pero no pasa nada», dijo, mirando a Patricia con aire evaluador. «Lo importante es la pulcritud y la responsabilidad. Se ve que eres una persona seria. ¿Cuándo puedes empezar?» «Mañana mismo», respondió Patricia. «Perfecto. La jornada es de 6 de la tarde a 10 de la noche, 5 días a la semana. El sueldo es de 800 reales al mes, más plus por horas extras. ¿Le parece bien?» Patricia hizo rápidamente el cálculo mental. 800 reales era menos de la mitad de lo que gastaba su familia al mes con Edgardo, pero para empezar sería suficiente. El trabajo no resultó tan fácil como parecía. Había que limpiar 15 oficinas en 3 plantas, aspirar alfombras, fregar suelos, limpiar mesas, ordenadores, ventanas, sacar la basura, limpiar cafeteras. Había que hacerlo todo en 4 horas y los primeros días Patricia apenas llegaba a tiempo. Las manos se le llenaron rápidamente de callos por la fregona y la aspiradora, le dolía la espalda de estar todo el rato agachada y se le hinchaban las piernas de tanto correr de un piso a otro, pero poco a poco se fue adaptando, desarrolló un sistema y aprendió a trabajar rápido y bien. Sus compañeros, en su mayoría mujeres de mediana edad procedentes de barrios humildes, la acogieron con amabilidad. Le enseñaron los trucos del oficio, qué productos eran mejores para limpiar diferentes manchas, cómo limpiar rápidamente los ordenadores, dónde se escondían los dulces y las galletas que se podían coger. La regla principal, explicaba María, una limpiadora con 20 años de experiencia, es no tocar nada que no te corresponda. Documentos, teléfonos, objetos personales, no te metas en nada. Si no, luego dirán que falta algo y nos echarán la culpa a nosotras. Patricia escuchaba atentamente los consejos y trataba de seguirlos. El trabajo era duro, pero le daba una sensación de independencia. Por primera vez en su vida ganaba su propio dinero, aunque fuera poco. Por las tardes, después del trabajo, volvía a casa de Celina cansada,
pero contenta. Su amiga siempre se interesaba por cómo le había ido el día y le calentaba la cena, si estaba en casa. Se sentaban en la pequeña cocina y Patricia le contaba anécdotas divertidas del trabajo o se quejaba de las oficinas especialmente sucias. ¿Ves lo bien que te va?, la animaba Celina. Hace un mes pensabas que tu vida se había acabado y ahora tienes trabajo y ganas dinero. Pronto podrás alquilar un piso. Pero Patricia no tenía prisa por mudarse. Le gustaba vivir con su amiga, sentir su apoyo y su compañía. Después de años de soledad en su matrimonio, el calor humano era especialmente valioso para ella. Los fines de semana, cuando ambas estaban libres, salían a pasear por la ciudad y, de vez en cuando, se permitían ir al cine o a una cafetería. Tenían que contar el dinero, pero eso no les molestaba. Las pequeñas alegrías parecían especialmente intensas después de las conmociones vividas. Al cabo de un mes de trabajo, Patricia ya se sentía más segura. Se había adaptado a su nueva vida, había hecho amigos en el trabajo e incluso había empezado a ahorrar un poco para comprarse un piso. Cada vez pensaba menos en Edgar y cuando lo hacía ya no le causaba un dolor agudo. Un viernes por la tarde, al volver del trabajo, Patricia estaba en la parada del autobús esperando el transporte. Había sido un día especialmente duro. Alguien había derramado café sobre la alfombra clara de una de las oficinas y habían tardado más de una hora en quitar la mancha. Estaba más cansada de lo habitual y solo deseaba llegar a casa, darse una ducha y tomar un té con Celina. La parada estaba llena de gente, era la hora punta y todos se apresuraban por llegar a casa. Patricia estaba al final de la cola y miraba los escaparates de las tiendas al otro lado de la calle cuando oyó una voz familiar. ¿Patricia? ¿Señora Serrano? Se dio la vuelta y vio a Maximiliano Figueiredo. Estaba tan elegante como hacía un mes en su apartamento, traje caro, zapatos lustrados, reloj de oro en la muñeca. Solo su expresión era de sorpresa y un poco de preocupación. «Señor Figueiredo». Patricia sintió que se le enrojecían las mejillas. «Buenas noches». «Qué sorpresa», sonrió Maximiliano. «¿Cómo está? ¿Cómo le va?» La pregunta dejó a Patricia sin palabras. ¿Qué responder? ¿Decir la verdad sobre el divorcio y su nueva vida, o fingir que todo iba bien? «Bien, gracias», respondió con neutralidad. Maximiliano la miró atentamente y notó el cansancio en sus ojos, la ropa sencilla, el bolso barato en lugar del elegante bolso de piel que él recordaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «¿Vives ahora en este barrio?» «Sí, me he quedado temporalmente en casa de una amiga», admitió Patricia. «¿Temporalmente?». Maximiliano frunció el ceño. «¿Y dónde está Edgar?». La pregunta sonó inocente, pero Patricia comprendió que no tenía sentido seguir ocultando la verdad. Además, después de un mes de duro trabajo y de vivir en condiciones precarias, de repente sintió ganas de compartirlo con alguien. «Nos hemos divorciado», dijo en voz baja. «¿Divorciados?». Maximiliano no pudo ocultar su sorpresa. «¿Cuándo? ¿Por qué?». «Hace un mes, al día siguiente de su visita». Maximiliano se quedó callado, asimilando lo que acababa de oír. «Perdona mi indiscreción, pero ¿tiene algo que ver con aquella noche? ¿Con aquel incidente?». Patricia asintió con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los recuerdos de aquel día aún eran dolorosos. «No solo con él. Edgaro me dijo que era un lastre, que lo estaba hundiendo, que necesitaba otra mujer. Dios mío», murmuró Maximiliano. «Y yo que pensaba que todo iba bien entre ustedes». Llegó el autobús y la gente empezó a subir. Patricia dio un paso hacia la puerta, pero Maximiliano la detuvo. «Espere. Vamos a hablar en algún sitio tranquilo. ¿Hay alguna cafetería cerca?». Patricia dudó. Por un lado, no quería discutir sus problemas personales con un desconocido. Por otro lado, Maximiliano parecía sinceramente interesado, y era muy raro que alguien se interesara por ella. «Sí, al otro lado de la calle», dijo ella finalmente.
Cruzaron la calle y entraron en una pequeña cafetería con mesas de plástico y un menú modesto. Maximiliano pidió un café para él y un té para Patricia, a pesar de sus protestas. «Cuénteme qué ha pasado», le pidió amablemente cuando la camarera trajo la comanda. Y Patricia se lo contó. Cómo Edgaro le había gritado después de marcharse, acusándola de haber echado a perder las negociaciones comerciales. De cómo a la mañana siguiente le había anunciado que se divorciaba, llamándola lastre y chica provinciana. De cómo la había echado de casa con 2 maletas y 500 reales. De su vida con una amiga y su trabajo como limpiadora. Maximiliano escuchaba en silencio, a veces negando con la cabeza o frunciendo el ceño. Cuando Patricia terminó, él se quedó mirando fijamente su taza de café durante un largo rato. «¿Sabes lo que más me enfurece?», dijo finalmente. «Que entonces me quedé callado. Vi cómo te trataba y no dije nada». «No tenías por qué entrometerte», replicó Patricia. «Son asuntos de nuestra familia». «Tenía la obligación», dijo Maximiliano con firmeza. «Cuando un hombre humilla a una mujer delante de otras personas, no se puede callar. En aquel momento pensé que era un caso aislado, que Edgaro simplemente estaba nervioso por una reunión importante, pero ahora me doy cuenta de que me equivoqué». Miró a Patricia con atención. «Perdóname por no haber intervenido. Si hubiera sabido a lo que iba a llevar, no habría cambiado nada», sonrió Patricia con tristeza. Edgar quería el divorcio de todos modos. Quizás sea mejor que todo haya pasado rápido y no se haya alargado durante años. «¿Y cómo estás ahora? ¿Te las arreglas?» «Me las arreglo. Es difícil, claro, pero me las arreglo. Trabajo como limpiadora en un centro de oficinas y vivo con una amiga. Pronto podré alquilar una habitación». Maximiliano negó con la cabeza. «¿Limpiadora? ¿Una mujer con su capacidad y su formación? ¿Qué hay de malo en un trabajo honrado?», se sorprendió Patricia. «Da dinero y me da independencia». «Nada malo, es solo que...». Maximiliano se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Recuerdo cómo horneabas pasteles aquella noche. Te sugerí que consideraras dedicarte a la gastronomía. También recuerdo lo bonito que estaba la mesa y lo acogedor que era el ambiente. Tienes talento para la hospitalidad». Patricia se sonrojó ante el inesperado cumplido. «Gracias, pero ahora no es momento para talentos. Hay que sobrevivir». «Lo entiendo», asintió Maximiliano. «Pero si alguna vez quieres cambiar algo, llámame. Quizás haya un trabajo adecuado para ti en mis restaurantes». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Patricia. «Es mi número personal. Llámame si necesitas algo». Patricia tomó la tarjeta sin saber qué decir. Después de un mes viviendo en un mundo donde todos pensaban solo en sí mismos, tal interés le parecía irreal. «Gracias, pero no quiero ser una carga». «¿Qué carga?». Maximiliano sonrió. «Solo es una persona que ofrece ayuda a otra. No hay nada de especial en ello». Terminaron sus bebidas y salieron de la cafetería. Había oscurecido y se encendieron las farolas. «¿Cómo va a llegar a casa?», preguntó Maximiliano. «En autobús, como siempre». «¿Te llevo? Tengo el coche cerca». Patricia quiso negarse, pero pensó en el autobús sofocante y el largo trayecto. «Si no es mucha molestia». Maximiliano la llevó hasta la casa de Celina y se despidió en la entrada. Mientras subía las escaleras, Patricia pensaba en el extraño encuentro. Hacía un mes, ese hombre había sido testigo de su humillación y hoy había escuchado su confesión y le había ofrecido ayuda. La vida realmente estaba llena de sorpresas. Habían pasado 2 días desde su encuentro con Maximiliano y Patricia casi lo había olvidado, sumida en la rutina del trabajo y la vida cotidiana. Limpiaba oficinas, ayudaba a Celina con las tareas domésticas y de vez en cuando sacaba los colores y pintaba en el balcón cuando su amiga no estaba en casa. La vida se iba normalizando poco a poco y el futuro ya no parecía tan desesperado. El sábado por la noche, Patricia preparaba la cena en la pequeña cocina,
mientras Celina estaba tumbada en el sofá viendo una serie y comentando las acciones de los personajes. Tenían pensado ir al mercado a comprar comida al día siguiente y luego al parque, ya que hacía buen tiempo. El repentino sonido del teléfono las hizo sobresaltarse a ambas. Celina cogió el auricular, miró la pantalla y frunció el ceño. «Patricia, es para ti. Un número que no conozco». Patricia se secó las manos con una toalla y cogió el teléfono. En la pantalla se iluminaba un número que no reconocía, pero que le resultaba familiar. «¿Hola?», dijo con cautela. «Por fin», se oyó la voz borracha y maliciosa de Edgar. «¿Cuánto te he buscado, zorra?». Patricia sintió cómo se le helaba el cuerpo. La voz de su exmarido sonaba aterradora. Estaba borracho y furioso. «Edgardo, ¿cómo has conseguido este número?». «No te importa», gritó él. «¿Sabes lo que has hecho, zorra?». Celina, al oír los gritos por el teléfono, se levantó del sofá y se acercó a su amiga. Patricia se puso pálida y le temblaban las manos. «No he hecho nada», murmuró. «¿De qué estás hablando?». «¿De qué estoy hablando?». Edgardo soltó una risa malvada. «Tu novio Maximiliano ha roto todos los contratos. Todos. Ha cancelado los suministros y ha retirado las inversiones. Por tus quejas y tus lágrimas, mi negocio está en ruinas». Patricia no entendió inmediatamente de qué se trataba. ¿Maximiliano había roto los contratos con Edgar? ¿Cuándo? ¿Y qué tenía ella que ver en todo eso? «Edgar, no entiendo». «¿No entiendes?». La voz de su marido se volvió aún más ebria y maliciosa. «¿Te crees que soy tonto? Te reuniste con él y le contaste lo mal marido que soy, lo mucho que te hago sufrir. Y él, como un caballero desdichado, ha decidido castigarme». El corazón de Patricia comenzó a latir más rápido. ¿De verdad Maximiliano había roto sus relaciones comerciales con Edgar por su conversación en la cafetería? Pero ella no le había pedido nada, solo le había contado la verdad. «No le pedí nada a nadie», dijo con voz temblorosa. «Solo le conté lo que había pasado». «Exacto», gritó Edgar. «Fuiste a chivarte, decidiste vengarte. Por tu culpa lo estoy perdiendo todo. La empresa está al borde de la quiebra, los empleados se están yendo, los proveedores exigen su dinero». Hablaba cada vez más alto y Celina oía cada palabra. Cogió a Patricia de la mano y le indicó con un gesto que colgara el teléfono. «Pero yo no le he pedido que haga nada», repitió Patricia, sintiendo cómo le invadía el pánico. «Es su decisión». «¿Su decisión?». Edgardo se echó a reír. «Se ha enamorado de ti, tonta. ¿Crees que un hombre rico se vengará así de la mujer de otro? Ya le gustabas entonces en nuestra casa». Las últimas palabras sonaron especialmente venenosas. Patricia intentó replicar, pero Edgardo no la dejó hablar. «¿Sabes qué, querida exmujer?». Su voz se volvió más baja, pero con un tono amenazante. «Ahora mismo voy para allá, y te voy a enseñar quién manda aquí». «No te atrevas», gritó Patricia. «No tienes derecho». «¿Que no tengo derecho? ¿Y tú tenías derecho a arruinar mi vida?». «Espera, ya estoy en camino. Espero que tu amiga esté en casa para que vea cómo hablo contigo». La comunicación se cortó. Patricia se quedó con el teléfono en la mano, incapaz de moverse. «¿Qué ha dicho?», preguntó Celina, alarmada. «¿Qué contratos?». Patricia le contó la conversación, titubeando y enredándose en las palabras. Celina escuchaba con creciente horror. «¿Te ha amenazado?», preguntó cuando Patricia terminó. «Ha dicho que me enseñará quién manda aquí y que viene para allá». «Ese borracho loco». Celina se precipitó hacia la puerta y cerró todas las cerraduras. «Hay que llamar a la policía». «Celina, no», la detuvo Patricia. «¿Qué les vamos a decir? ¿Que tu exmarido ha prometido venir a hablar? Se reirán de nosotras». «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que llegue y lo destroce todo?». Patricia pensaba frenéticamente. Edgar era impredecible y agresivo cuando estaba borracho.
Recordaba varios casos en los que había vuelto a casa después de una fiesta de empresa y había descargado su ira con los que tenía a su alrededor. Si realmente la consideraba culpable del fracaso del negocio, podía causar muchos problemas. De repente, recordó la tarjeta de visita de Maximiliano que estaba en su cartera. «Llámeme si necesita algo», le había dicho entonces. ¿Pero podía molestarle por una situación así? «Hay alguien que puede ayudarnos», dijo lentamente. «Ese mismo Maximiliano». «Pero fue por su culpa que empezó todo», objetó Celina. «No fue por él, sino por Edgar. Maximiliano solo tomó una decisión comercial, y ahora es el único que puede protegernos». Patricia sacó la tarjeta y marcó el número con dedos temblorosos. Los tonos le parecieron eternos. «Maximiliano Figueredo al habla», se oyó una voz tranquila. «Señor Figueredo, soy Patricia Serrano. Disculpe molestarle en su día libre». «¿Patricia? ¿Qué ha pasado? Tu voz tiembla». Rápidamente le contó la llamada de Edgar, sus amenazas y que iba hacia allí. Maximiliano la escuchó en silencio. «¿Dónde estás ahora?», preguntó cuando ella terminó. Patricia le dio la dirección. «Bien, conozco esa zona. Estaré allí en 20 minutos. Cierra bien la puerta y no le abras a nadie hasta que llegue». «¿Pero por qué?» «Patricia», la interrumpió Maximiliano. «Tu exmarido tiene razón en una cosa. Yo rompí los contratos con él, y lo hice a propósito, después de nuestra conversación. Por eso soy responsable de las consecuencias». La comunicación se cortó. Patricia colgó el teléfono y miró a Celina. «Ya viene. Llegará en 20 minutos. ¿Y Edgar?» «No lo sé. También dijo que estaba en camino». Los siguientes 20 minutos se hicieron eternos. Las amigas se sentaron en la cocina escuchando cada ruido en la escalera. Patricia preparó un té fuerte, pero le temblaban tanto las manos que casi rompe la taza. «Cuéntame qué hay entre tú y ese Maximiliano», le pidió Celina. «Y no me digas que nada. Los hombres ricos no se lanzan a ayudar así como así». Patricia le contó con sinceridad el encuentro en la parada del autobús, la conversación en la cafetería y la oferta de ayuda. «Entiendo», asintió Celina. «Le gustas, y se siente culpable por no haber dicho nada entonces. Celina, no te inventes cosas. Es solo un hombre decente». «Los hombres decentes no arruinan el negocio de otra persona por una desconocida», replicó su amiga con razón. El timbre de la puerta las hizo dar un respingo a ambas. Patricia se acercó a la mirilla y vio a Maximiliano con dos hombres robustos vestidos de oscuro. «Soy yo», dijo en voz baja. Patricia abrió la puerta. Maximiliano entró rápidamente en el apartamento, seguido de sus acompañantes, ambos de mediana edad, complexión robusta y rostro serio. «Son Ricardo y Fernando», los presentó Maximiliano. «Mis empleados se encargan de la seguridad en los restaurantes. ¿Dónde podemos hablar?» Entraron en la habitación. Patricia presentó a Celina, que miraba con curiosidad a los invitados inesperados. «Cuénteme con detalle lo que le dijo su exmarido», pidió Maximiliano, sentándose en el sofá. Patricia repitió la conversación, esforzándose por recordar cada palabra. Maximiliano escuchó con atención, haciendo algunas preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «Sí, rompí todos los contratos con él y le exigí que me devolviera los anticipos. Lo hice después de nuestra conversación en la cafetería». «¿Pero por qué?», no pudo contenerse Patricia. «Yo no te pedí nada». «No me pediste nada, pero me contaste la verdad sobre cómo es Edgar, y yo no quiero tener nada que ver con gente que humilla a sus seres queridos. Es una cuestión de principios». Celina asintió con aprobación y Patricia sintió una mezcla de gratitud y culpa. «Pero ahora él me culpa de todo y quiere vengarse», dijo ella. «No lo permitiremos», dijo Maximiliano con firmeza. «Ricardo, Fernando, si ese tipo intenta entrar aquí, actúen según las circunstancias, pero sin violencia innecesaria, solo en defensa propia».
Los hombres asintieron. Fernando se colocó junto a la ventana, desde donde se veía el patio, y Ricardo se situó junto a la puerta. No tuvieron que esperar mucho. Media hora más tarde, se oyó el ruido de un coche que se acercaba, luego el golpe de una puerta y gritos ebrios. «¡Patricia! ¡Sal! ¡Zorra! Sé que estás aquí». La voz de Edgardo resonaba en las paredes de la casa. Fernando se asomó por la ventana y negó con la cabeza. Está solo, pero muy borracho. Se dirige a la entrada. Los pasos en la escalera se hacían cada vez más fuertes. Edgardo subía maldiciendo y tropezando en los escalones. Finalmente, se oyó un estruendo de puñetazos en la puerta. «¡Abre!», gritó. «Sé que estás en casa. Celina, echa a ese basura o rompo la puerta». Maximiliano hizo un gesto a todos para que guardaran silencio. Los golpes en la puerta continuaron, cada vez más furiosos. «¡Patricia!», gritaba Edgardo. «Por tu culpa lo he perdido todo, todo. Sal, hablemos como personas civilizadas». Su voz se quebraba por la rabia y el alcohol. Los vecinos ya empezaban a asomarse a sus apartamentos, atraídos por el ruido. «Si no abres, entraré yo mismo», gritó Edgar, y empezó a dar patadas a la puerta. La puerta de madera crujió bajo los golpes. Maximiliano hizo un gesto a sus hombres y estos se colocaron a ambos lados de la entrada. Tras varios minutos de patadas furiosas, la cerradura no resistió. La puerta se abrió de par en par y Edgardo irrumpió en el apartamento. Estaba completamente borracho, con la camisa desabrochada, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. «¿Dónde está?», gritó, sin darse cuenta de la presencia de los hombres desconocidos. «¿Dónde está esa zorra?». Al ver a Patricia en la habitación, se abalanzó sobre ella con los puños en alto. «Aquí estás, escoria, ahora te voy a enseñar». Pero no dio ni 2 pasos. Ricardo y Fernando lo agarraron al instante por ambos lados y le doblaron los brazos a la espalda. Edgardo intentó liberarse, pero un borracho no tenía ninguna posibilidad contra 2 hombres sobrios y entrenados. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, retorciéndose entre sus brazos. «¡Soltadme! Estoy hablando con mi mujer». «Con tu exmujer», le corrigió Maximiliano con calma, saliendo de la habitación. «Y la conversación ha terminado». Edgardo lo vio y se quedó paralizado por un instante. «Maximiliano, ¿estás aquí?». Su voz se volvió confusa. «Entonces es verdad, realmente es por ella. Por ser como eres», espetó Maximiliano. «Y ahora lárgate de aquí antes de que cambie de opinión y llame a la policía». «No». Edgardo volvió a lanzarse hacia Patricia. «Ella lo ha estropeado todo. Que responda». Fernando no se anduvo con miramientos. Le dio a Edgardo una sonora bofetada que lo despejó al instante. «Si vuelves a moverte, te rompo los dientes», advirtió el guarda. «¿Vienes de buena o hay que llevarte a rastras?». Edgardo miró a Patricia con ojos llenos de odio. «¿Crees que has ganado?», siseó. «Te encontraré donde sea. Tarde o temprano te encontraré». «No me encontrarás», dijo Maximiliano con firmeza. «Porque si te acercas a Patricia otra vez, tengo suficientes contactos para hacerte la vida muy desagradable. Y ahora, lárgate». Ricardo y Fernando arrastraron a Edgar al pasillo. Este intentó resistirse, pero no era rival para ellos. En la escalera lo soltaron, pero lo acompañaron hasta el coche y se aseguraron de que se marchara. En el piso se hizo el silencio. Patricia estaba sentada en el sofá, temblando por el estrés que había sufrido. Celina se afanaba en ofrecer té a todos y disculparse por la puerta rota. «No pasa nada por la puerta», dijo Maximiliano. «Mañana enviaré a un técnico para que ponga una nueva, más segura». Se sentó junto a Patricia y la miró atentamente. «¿Cómo te encuentras?». «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Estoy como en una nube. No puedo creer que haya pasado de verdad». «¿Ahora entiendes de quién te has librado?», dijo Maximiliano con suavidad. «Los hombres normales no irrumpen en casa de sus exmujeres con amenazas».
Patricia asintió con la cabeza, sintiendo cómo poco a poco se le iba el shock. Gracias, dijo. Si no hubieras venido, le prometí que la ayudaría si lo necesitaba, le recordó Maximiliano. Y le diré algo más. La protegeré todo el tiempo que sea necesario. Edgardo no volverá a tocarla. 3 meses después, Patricia estaba de pie junto a la ventana del pequeño apartamento que había alquilado en un barrio decente y contemplaba la mañana en San Paulo. El sol iluminaba los tejados de las casas y la ciudad despertaba a un nuevo día. Tenía una taza de café en las manos y, en el caballete junto a la ventana, había un paisaje casi terminado con vistas al parque vecino. Después de aquella terrible noche, su vida había cambiado radicalmente. Maximiliano había cumplido su palabra. No solo había puesto una puerta nueva en el apartamento de Celina, sino que también le había ofrecido a Patricia un trabajo como administradora en uno de sus restaurantes. El sueldo era 3 veces mayor que el de limpiadora y sus funciones incluían recibir a los clientes, coordinar al personal y ayudar en la organización de eventos. Edgardo no volvió a aparecer. A través de un abogado, envió los documentos del divorcio, que Patricia firmó sin dudarlo. No hubo más llamadas ni amenazas. Quizás las palabras de Maximiliano sobre sus influyentes contactos le hicieron recapacitar. El nuevo trabajo resultó ser interesante y variado. Patricia se adaptó rápidamente, se hizo amiga de sus compañeros y recibió el agradecimiento de los clientes por su atención y profesionalidad. Maximiliano entraba de vez en cuando en el restaurante, siempre saludaba educadamente, pero se mantenía a distancia. Le había dado la oportunidad de empezar una nueva vida sin pedir nada a cambio. Por primera vez en muchos años, Patricia se sentía necesaria y valiosa. Volvió a pintar, ahora ya sin esconderse, sino abiertamente, y se montó un rincón de artista en su apartamento. Incluso pensó en exponer sus obras en una galería, como le había aconsejado uno de los clientes habituales del restaurante. El sonido del teléfono interrumpió sus reflexiones matutinas. En la pantalla apareció el número de Celina. «Hola, artista», dijo alegremente su amiga. «¿Qué tal? ¿Lista para esta noche?» Patricia sonrió. Hoy tenían planeado ir a una nueva exposición en el centro de la ciudad. «Por supuesto que estoy lista. ¿Nos vemos a las 7? Nos vemos. ¿Sabes qué? La vida es realmente increíble. ¿Quién hubiera pensado hace 6 meses que todo acabaría así?» Al terminar la conversación, Patricia volvió a mirar su cuadro. El paisaje era luminoso y alegre, como su nueva vida. Cogió el pincel y dio las últimas pinceladas, pensando que a veces las pruebas más duras conducen a los cambios más inesperados. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Maximiliano Figueiredo estaba sentado en su oficina estudiando los informes financieros, mirando de vez en cuando la foto del equipo del restaurante, donde, entre otros, sonreía Patricia Serrano, la mujer que le había enseñado que a veces hacer lo correcto es más importante que un buen negocio.